Bienvenidos todos a una transmisión más de Más Arquitectos. Estamos muy contentos de que esta comunidad está creciendo cada vez más. Apasionados de la arquitectura, del diseño, del desarrollo inmobiliario, del arte, estamos conectándonos cada vez más. Y en esta ocasión es un placer presentar al arquitecto Javier Sánchez. Javier es un arquitecto egresado por la Universidad Anáhuac, Universidad UNAM, perdón, con mención honorífica y con una maestría en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios por la Universidad de Columbia en Nueva York. En 1996 fundó el Taller de Arquitectura Javier Sánchez, oficina de arquitectura clave en la renovación de la Ciudad de México, cuyo se centra en proyectos de acupuntura urbana, recuperación del patrimonio arquitectónico. Desde su inicio mantiene la filosofía de regeneración del tejido social y urbano de la ciudad. Esto mediante intervenciones que trascienden su contexto contemporáneo a través del entendimiento y reinterpretación del legado arquitectónico. Galardonado con más de 80 premios nacionales e internacionales, entre sus reconocimientos personales cabe destacar su ingreso al Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y su integración en la Academia Nacional de Arquitectura en 2011. En 2008 es electo Honorary Fellow of the American Institute of Architects y es conferencista en diversas universidades en México y en el extranjero, como Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Brasil, Eslovenia y Austria. También es profesor del programa de posgrado de Washington State University en Seattle y docente de la maestría de diseño avanzado en el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño en Chihuahua, México. Además, fue seleccionado en 2014 para impartir la cátedra extraordinaria Federico A. Mariscal en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en la disciplina de arquitectura. Bienvenido, Javier. Ya te estoy queriendo hacer de la náhuac. Perdón. Ahora sí que ni Dios lo quiera, no, no es cierto. Ahí tengo buenos amigos de ahí. Como decimos coloquialmente, en todo desierto crece una flor. Así es. Pues bienvenido. Hoy creo que vamos a platicar de reaprender post-COVID y creo que hay muchas enseñanzas que nos va a dejar este tema, ¿no? Sí, mira, primero que nada, gracias por invitarme a este foro. Te agradezco mucho pues, esta iniciativa que pues, pone a la arquitectura un rato en la mesa con tantos participantes interesados. Para mí es un orgullo estar aquí contigo y con tu público y pues sí, platicar pues de cómo vemos las cosas y para dónde quizá puedan ir futureándolo un poquito. Pues creo que es una charla interesante. A mí me gustaría poder dejar espacio para poder hacer algunas respuestas, algunas cosas que quieran decir algunos de los que están aquí participando y eso estaría muy bien. Pero bueno, primero que nada, gracias. Pues adelante y al final dejamos, si quieres, va a haber muchas preguntas y cuestionamientos de la gente, pues dejamos el diálogo al final de tu presentación. ¿Qué te parece? Muy bien, Abud. Mira, yo preparé una charla que tiene básicamente dos temas. Un primer tema es mi trabajo de una manera muy resumida en algunas ideas, grandes ideas, digamos, de lo que yo he podido hacer aquí en la Ciudad de México, en donde veo más que otra cosa, filosofías compartidas entre los proyectos. Por un lado eso. Y por otro lado, a raíz de una serie de temas personales, pues he llegado yo a algunas conclusiones de cambios de vida y demás que pues ahora están repercutiendo también en la manera de hacer arquitectura y en las cosas que hoy me interesan y que creo que pueden alinearse pues, con el presente y con el futuro por venir, ¿no? Entonces, voy a compartirles una presentación que justo preparé para esto.
y con eso vamos arrancando. A ver. Me dicen si ya se ve. Sí, ya la tenemos. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, digo, primero que nada, JSA es un taller de arquitectura y también una oficina de desarrollo inmobiliario que empezó en 1996. La empecé con un ingeniero civil, amigo mío, Waldo Higuera, y eventualmente mutó y se convirtió en JSA. Y a partir de ahí hay dos grupos, un grupo de desarrollo inmobiliario y un grupo de arquitectura. En el grupo de desarrollo inmobiliario hay un grupo de socios y en el grupo de arquitectura hay otro grupo de socios. Es importante decir que pues, estos trabajos son una colaboración y yo creo mucho en el trabajo en equipo. La arquitectura no se puede pensar, pienso yo, de otra manera, sobre todo en ciertas escalas. Es necesario entrarle a la colaboración. Y hoy más que nunca creo en la transdisciplina o en esta idea como de poder ver los proyectos de una manera más integral y no solamente aislada desde quizá la visión de la arquitectura o aislada desde la visión del desarrollo inmobiliario, ¿no? Sino más tratar de entenderlos de una manera como más holística, más integrada, ¿no? Los proyectos que les voy a mostrar en esta primera parte de la charla, pues son proyectos que han sido o encargos al taller de arquitectura promovidos por otros desarrolladores o proyectos de JSA como desarrollador y arquitecto. Y un poco creo que el tema quizás central cuando hablas de desarrollo inmobiliario y de arquitectura como una sola cosa es entender este acto de caminar en una cuerda muy delgadita, en la cual si te caes de un lado estás haciendo arquitectura nada más, que está muy bien, pero que luego pues, no necesariamente pueda responder a temas inmobiliarios. Y en el otro lado de la cuerda, si caes solo estás haciendo temas inmobiliarios y quizá la arquitectura pues, no sucede o no florece a ese nivel, ¿no? Entonces a mí me gusta esta idea como de entender esto como un acto pues de malabarismo entre dos objetivos, pero nosotros en JSA siempre hemos pensado en la arquitectura como el objetivo principal y el desarrollo inmobiliario como en una herramienta para poder hacer arquitectura, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, nuestro trabajo se ha concentrado en la Ciudad de México, no solo en esta que es la Colonia Condesa, en donde ahí pueden ver una serie de incidencias de proyectos nuestros, sino también en la parte central de la Ciudad de México, en donde pues, hemos pensado que vale la pena el reciclaje del barrio, ¿no? Y entendiendo el barrio como la zona en donde no solo hay casas, sino hay todos los demás servicios, y en donde no necesariamente tienes que andar en automóvil, y en donde puedes caminar y resolver mucha de tu vida a pie, que es la ciudad en la que yo creo ha sido de alguna forma mi tesis de 27 años de trabajo, ¿no? En este proceso, pues sí se ha concentrado el trabajo en una zona en donde a mí me tocó vivir como niño, en la colonia Roma Sur, y eventualmente en la colonia Condesa, y en fin, todo lo que está en esta zona, en este nuevo centro, que no es el centro histórico, pero que es un centro de ciudad, es en donde yo he trabajado, ¿no? Y estos proyectos que ven, pues de alguna manera todos comparten ciertos principios filosóficos que después, al aterrizar en un lugar específico y en un momento específico y con un cliente específico, se particularizan y se distinguen. Nos gusta mucho pensar que estos proyectos tienen una forma de pensar detrás de ellos y no necesariamente un lenguaje arquitectónico formal, sino más como unas reglas de operación que pueden aplicar e incluso pueden no aplicar en todos los casos, ¿no? Esta lámina me gusta mostrarla así porque justo habla de eso, ¿no? De esas diferentes escalas, diferentes lugares, incluso algunos proyectos con alguna preexistencia, como en el caso de, aquí voy a señalar, por ejemplo, el caso de este proyecto del
Condesa DF, que pues, es un proyecto detrás de un inmueble protegido por el INBA, y que bueno, pues eso ya de entrada pues genera pues que el proyecto de alguna manera empiece a hablar, digamos, con un edificio histórico y cómo se hace arquitectura el día de hoy, hablando con la historia y tratando de establecer un diálogo y un respeto, ¿no? Un complemento, una puesta en valor, diría yo, del patrimonio. Eh, otros casos que creo que son interesantes y que también me gustaría señalarlos rápidamente son casos como este, que es un conjunto que hicimos de la calle de Veracruz, de la calle de Cuernavaca a la mitad de la cuadra de Veracruz en la Condesa, y que son 5 edificios que se fueron haciendo uno a uno y que armaron un pequeño conjunto urbano, o este de acá que es el conjunto Ámsterdam, que da de Ámsterdam Insurgentes, y que nos permitió tomar la escala alta de la avenida Insurgentes y tomar la escala del barrio de la avenida Ámsterdam en el mismo proyecto. Cosa que pues, es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo también, yo diría, una búsqueda de nuestra parte. O sea, nosotros, al ser desarrolladores, buscamos mucho dónde incidir y a veces hemos podido ensamblar terrenos que nos han permitido ir haciendo proyectos que a veces se han hecho en etapas y que nos ha permitido pues, entender cada una de estas piezas de la ciudad como independiente, pero como parte de un contexto más amplio que es la ciudad misma, los vecinos que están alrededor, ¿no? de cada proyecto. Con lo cual, pues los edificios todos tienen diferentes escalas. Otra de las cosas que creo que es interesante señalar, por ejemplo, este es un edificio de José Crechel, arquitecto de la Ibero, maestro muchos años de ahí de la Ibero, que es un edificio de 1950 en la esquina de Aguascalientes Insurgentes que reciclamos y que pues, tocó hacer una reestructura para poderlo poner al día de hoy con los nuevos reglamentos. Posterior al sismo del 17 ya estaba reestructurado por fortuna y ahí está obviamente en pie. Entonces también hemos podido hacer algunos proyectos en donde hacemos reciclajes, el reciclaje entendido como el aprovechamiento de una estructura y la puesta en valor de algunos valores que tiene, que pueden ser históricos, que pueden ser artísticos, que pueden ser patrimoniales, que pueden ser incluso legales, y que de alguna manera los tomamos y los operamos dentro de un nuevo proyecto, ¿no? Este conjunto Ámsterdam, es interesante decirles que es un proyecto que se fue haciendo en etapas, nunca se pensó hasta el mero final como un conjunto. Yo a veces me acuerdo de los conjuntos, por ejemplo, el conjunto Melchor Ocampo en la glorieta Melchor Ocampo frente al circuito interior, en donde hay un edificio de Enrique del Moral, y un edificio de Max Cheto, y un edificio de Luis Barragán, y un edificio de Juan Sordo. Y cómo esos arman un pequeño fragmento de ciudad, una fachada integrada de varias arquitecturas que se van haciendo por diferentes arquitectos en ese caso, ¿no? Pero que es un conjunto que tiene una serie de lógicas pues, que podemos llamarle conjunto, ¿no? En este caso, lo que hemos tratado nosotros con estos conjuntos es, por ejemplo, en este caso, una de las ideas fue cómo hacemos para vincular un paso de una calle a la otra, de la calle residencial de Ámsterdam a la calle metropolitana de Insurgentes, ¿no? Y pensarlo un poco como estos pasajes, como estos corazones de manzana y estos lugares que a veces nos permiten caminar por la ciudad por dentro del tejido urbano y entrar por un lado y salir por otro, ¿no? Y entonces articular una serie de programas que a lo mejor son más bien comerciales, que permiten una naturaleza pública, y después todos los programas residenciales en la parte ya, digamos, alta. En este caso hay un gimnasio, hay una cafetería, hay unos locales comerciales, hay unas oficinas y hay viviendas, ¿no? Este es el corte digamos, un corte esquemático por la calle de Ámsterdam, con el edificio más bajito, y por la calle de Insurgentes, la avenida Insurgentes en la parte alta, en donde quizás se aprecie
pues que digamos que aquí hay un programa distinto, ¿no? O acá, y después de aquí para arriba es vivienda y de aquí para arriba es vivienda, ¿no? Entonces, también entender que un conjunto de usos mixtos pues debe de tener necesariamente accesos en esta lógica de que estén juntos pero no revueltos, ¿no? Y me gusta pensar que la escala residencial, en este caso de la avenida Ámsterdam, pues no necesariamente se ve afectada por un edificio alto que está en la avenida Insurgentes, aun cuando son parte del mismo conjunto, ¿no? Entonces aquí en esta imagen detrás de los árboles se percibe pues, el trabajo que fuimos haciendo de ir ensamblando 3 proyectos en el tiempo sobre la avenida Ámsterdam. Y acá, bueno, señalo el edificio de Insurgentes, que es este que está aquí, con una serie de terrazas en las esquinas, algunos elementos en dobles alturas, vistas panorámicas a 360 grados, que nos permite pues, tener vistas digamos, a todo el sur de la Ciudad de México, a toda la Avenida Reforma y a los bosques al Parque México, España y Chapultepec. Después me gustaría compartirles esto, pues porque es esta idea del reciclaje. Esto es el viaducto Miguel Alemán, aquí, y la Condesa está para allá, la Escandón está por acá, y este pequeño edificio era un inmueble que era un almacén, que decidimos convertirlo en vivienda. Y creo que lo interesante de la conversión a vivienda en este caso, pues está en este corte en donde el edificio originalmente tenía losas continuas aquí. Estas losas se demolieron, se le agregó este nivel, se le agregó este nivel, se le agregaron unos mezanines y se hizo un proyecto dentro de la estructura original, pues un proyecto con un patio, que es finalmente como el elemento interesante a nivel comunitario, es este espacio aquí, perdón, que es un espacio que en general en nuestras viviendas siempre aparecen estos espacios comunitarios en donde te encuentras con los vecinos y en donde quizá ya no estás en la ciudad, tampoco estás en tu casa, pero estás en un espacio intermedio entre lo público y lo privado, ¿no? Y aquí unas imágenes digamos, la fibra, ¿no? De este edificio industrial convertido en vivienda, manteniendo un poco el carácter industrial. Aquí el patio, estas vigas de acero le dan continuidad a la estructura cuando la cortamos. Hicimos unos empalmes con una estructura de acero para darle continuidad y que pudiera funcionar con los sismos, ¿no? Y insisto, como mucho también la idea de la tipología de la vivienda, para nosotros, el pensar en las vecindades, en estas, por ejemplo, está el Balmori en la colonia Roma o el Buen Tono en Bucareli, que son estas privadas que tienen un patio al centro y hacia donde viven las viviendas, que al mismo tiempo es un espacio comunitario. Y es esta idea de reciclar, digo, hay muchas vecindades en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero, en el centro, que siempre comparten este pequeño espacio, insisto, como pues, de filtro, ¿no? Entre la ciudad y la casa, ¿no? Y después, pues, espacios muy flexibles, dinámicos, versátiles. Este es un proyecto que le hicimos a Grupo Marnos, a un desarrollador, que ganamos en un concurso. Es interesante decir que pues, es el proyecto más grande que hemos hecho. El número de viviendas en la Ciudad de México tiene 250 viviendas más o menos. El terreno es casi de 1 hectárea, es casi toda una cuadra. Toca la ciudad en varios puntos. Y esta imagen aérea, que quizá es muy como repetitiva y que muestra a lo mejor como unos pequeños espacios entre los edificios, pues realmente ese es todo el chiste del proyecto, porque esos espacios entre los edificios son otra vez esos espacios de comunidad en donde casi como que la ciudad entra dentro. O sea, si ustedes, digamos, en la imagen anterior, pues es un poco como entender que la ciudad está hecha de muchos pequeños edificios, ¿no? Y entonces
de repente pues tienes la posibilidad, como en este proyecto, de tener salida a 3 calles. Y entonces, además de esto, había una preexistencia, que en este caso era una vieja fábrica de chocolates, se llamaba La Cubana. Entonces esa parte había que integrarla al proyecto, con lo cual no podíamos construir un sótano completo, teníamos que hacer 2 sótanos, y con lo cual pues casi como que uno va haciendo una especie de traje a la medida para integrar un edificio preexistente, ponerlo en valor, agregarle viviendas. En esta zona de acá hay unas viviendas nuevas, detrás de la fachada, por supuesto, también. Los edificios, en este caso, pensamos como en la idea de que no todos los edificios tuvieran la misma altura y que pudiéramos hacer un polígono de actuación en donde hubiera edificios de 3, 4, 5 y 6 pisos, y entonces esta como cosa seriada que vieron en la planta aérea se vuelve en realidad mucho más rica en el interior, porque los edificios tienen diferentes alturas hacia los patios. Y entonces, por más que los edificios nuevos llegan a tener 6 niveles, como ustedes perciben del lado izquierdo, e incluso hasta terrazas encima de eso, y el edificio preexistente tiene 2 niveles aparentes en fachada, pues hay una continuidad, digamos, volumétrica de la altura del edificio anterior con el nuevo. No hay un disparo tan grande, ¿no?, entre ellos. Conservamos árboles que estaban en el predio, que pues es un valor ambiental y que además pues imposible de reponer en tan poco tiempo, con lo cual también es convencer al desarrollador de no tirar los árboles, de tratar de irle dando la vuelta a los sótanos para evitar tirar árboles y tirar edificios históricos. Que digo, la mayoría de los desarrolladores dicen que no, dicen no, pues sembramos otro árbol, no pasa nada, ¿no? Lo cual, pues sí, de acuerdo, pero el tiempo pues no es lo mismo, ¿no? Y también pues son, ahora sí que habitantes del territorio donde se pueden quedar, los dejamos siempre, ¿no? Entonces es un poco esta idea de hacer un diálogo entre el edificio preexistente y el nuevo. Claramente el nuevo es estas estructuras blancas en esta foto que son metálicas por un tema no solo de contraste en materiales, pero también de ligereza, para no agregarle tanto peso, ¿no?, a la estructura nueva, peso no solo en términos físicos, sino también en términos visuales, ¿no? Y después es un proyecto económico en donde hay unos núcleos de elevadores y de escaleras que se comparten, y que implica una serie de puentes y conexiones para tampoco gastar tanto en elevadores y hacer un proyecto de vivienda relativamente económica dentro de la Ciudad de México, en una muy buena zona de la ciudad. Y pues esta idea de la escala, de cuidar, insisto, como que los edificios pudieran tener diferentes alturas, con muy pocos recursos, pues utilizar un block con color en una parte de los edificios, el resto un aplanado, pero ya este uso de 2 materiales le baja la escala a los edificios, hace como más artesanal el proyecto, menos repetitivo y anónimo, particulariza ciertos elementos de fachadas, y además pues es un elemento que nos ayuda a darle una cierta postura también con el edificio histórico, el ladrillo, en este caso negro, pues el ladrillo rojo del edificio histórico, ¿no? Y luego pues una serie de terrazas que también permitan que las viviendas tengan pues una conexión con el exterior. De aquí brinco a un proyecto que es una cuadra completa en la colonia Condesa, frente al condominio Condesa, en la confluencia de una serie de avenidas, un terreno triangular, pues con una complejidad ya geométrica de entrada, una gran ubicación, cuadras de Chapultepec y del Parque España. Entonces, decidimos, digo, si ustedes ven la foto aérea, pues se van a dar cuenta, por ejemplo, de esto y de esto, que es parte pues de un tejido que tiene que ver pues, con una diagonal, que es la avenida Veracruz, ¿no? Una diagonal que hace que se encuentre la traza de la colonia Roma Norte con la traza de la colonia Condesa, ¿no? Y eso pues obviamente, pues, aunque uno no quiera, es algo que siempre
nos ha interesado ver las ciudades de arriba, imaginarnos que de pronto este edificio pueda tener una azotea que sea muy atractiva, porque los usos de suelo en la Ciudad de México son cambiantes, ¿no? En donde antes se podían hacer 10, 12 niveles, como es el caso de este edificio de aquí, de pronto solo se pueden hacer 3, como es el caso de este edificio de acá, ¿no? Que es nuestro caso. Entonces uno de pronto pues quiere que estas azoteas pues, sean unas azoteas bonitas, que no solo por el hecho de que sea una quinta fachada, sino por el hecho de que se conviertan en unas terrazas fantásticas para las viviendas, ¿no? Entonces esta foto habla un poco de esto que les decía desde la foto aérea de cómo entender la quinta fachada, cómo entender la posibilidad de que el techo pues, sea un espacio útil, que de todas maneras ya lo estamos pagando y que se convierta en un espacio apropiado por las viviendas, ¿no? Algunas cosas que les cuento, sobre todo a los desarrolladores que están aquí en el grupo, por ejemplo, todas estas cubiertas de la azotea están inclinadas a propósito. Están inclinadas porque de esa manera podemos casi garantizar que los que compren ahí no hagan un siguiente nivel, que es lo que siempre pasa desafortunadamente en México, ¿no? La gente compra el último nivel pensando que pues, ahí tiene un área de oportunidad para hacerse otro piso, ¿no? Y lo hacen obviamente fuera de reglamento, lo hacen sin considerar si la estructura lo puede hacer o no, lo hacen sin considerar si el patio está diseñado para tener 3 niveles o 4, en fin. Y nosotros hemos llegado a la conclusión en algunos proyectos de plano evitar eso a toda costa y este ha sido un recurso que nos ha servido con un doble propósito. Por un lado eso y por otro lado el generar una conexión visual del espacio justo debajo de la azotea con la azotea, que ahora lo verán en unas fotos. A lo que me refiero es a la posibilidad de esta escalera, que aquí voy a señalar. Aquí hay una escalera que sube a la azotea y que la acompaña una losa inclinada, ¿no? El proyecto, como se podrán imaginar, tiene una serie de cortes, todos son diferentes por lo mismo del triángulo, y quisimos aprovechar el 80% del predio, que era lo que se podía construir, y entonces realmente es un proyecto de perímetro, o sea, de darle continuidad a la fachada, y después de sustracción en el interior para generar una serie de vacíos como este de acá, que se van repartiendo a lo largo del proyecto para generarle patios a las viviendas que están en los primeros 2 niveles. Estas son, o sea, digamos que el proyecto tiene de aquí para abajo casitas de 2 pisos y de aquí para arriba departamentos de un nivel con la posibilidad de subir a la terraza, ¿no? Entonces eso es, digamos, desde el aire. Hay una relación, por supuesto, entre estos 2 edificios, que también es importante señalar, entre el edificio Condesa y este edificio en Pachuca 2, porque el edificio, el condominio Condesa son una serie de edificios que van dándole la vuelta a toda la cuadra. Se van agrupando y entonces dentro de cada uno de ellos hay un número de departamentos, tienen su propia escalera, en fin. Viven casi como un proyecto, ¿no? Y nosotros quisimos de alguna manera hacer eso también para poder activar la calle, generando una serie de edificios que le van dando la vuelta a la cuadra. Son 7 edificios que tiene cada uno 4 departamentos. Podríamos haberla activado con comercios en planta baja, pero el uso de suelo actual de este predio era únicamente habitacional, con lo cual pues, los comercios se tuvieron que descartar. Aun cuando los martes se pone un local comercial ambulante, que es este mercado, frente a la fachada de Agustín Melgar, que hace pues difícil, digamos, la convivencia en planta baja durante ese día, porque hay mercado. Entonces también pensamos en hacer un edificio pues, muy hermético hacia el interior, con una fachada pues, muy discreta, silenciosa, con pequeñas ventanas y después muy extrovertida hacia los patios al interior.
Esto también porque es difícil vivir en planta baja, ¿no? O sea, a nadie le gusta vivir en planta baja directo a la banqueta y entonces empiezan a aparecer cortinas que resuelven el dilema de la privacidad y enrejados que resuelven el dilema de la seguridad. Y entonces, ¿qué tal si nosotros dejábamos resueltos esos dos dilemas? Hacíamos unas conexiones mucho más sutiles con la calle y más bien hacíamos unas grandes ventanas hacia los patios al interior. De tal manera que por eso también están estas protecciones en las ventanas que ahí más o menos se alcanzan quizá a apreciar las ventanas con una protección que de adentro para afuera permite ver la calle, pero también le da privacidad sin tener que vivir condenado a una cortina, ¿no? Perdón, ¿eh? Aquí una foto de la quinta fachada y de la azotea de la terraza jardín. Y esto que les decía, ¿no? Del doble propósito de la losa inclinada con la escalera y con esta gran ventana que relaciona el espacio de estar con la azotea al mismo tiempo que le agrega una condición de altura y media y también una tipología muy bonita de espacio con la losa inclinada hacia el interior, una entrada de luz. Y entonces como que se resuelven muchas preocupaciones del proyecto con esta solución. Estamos terminando nosotros un conjunto ahí cerca, en la calle de Juan de la Barrera. Aquí ha sido un proyecto muy complejo. Nosotros les enseñaba el conjunto Veracruz, que es de los primeros proyectos que hicimos en 1996, está en esta parte. Aquí está el Condesa DF. Pachuca 2 está aquí arriba. Y ahora les voy a platicar de este proyecto de acá. Entonces, sucede varios años después, hay una casa catalogada en este punto, otra casa catalogada en este punto, una fachada catalogada en este punto. Y además de eso, ya para complicarla un poquito más, pues hay toda una serie de árboles que suceden aquí, ¿no? Árboles, y algunos que también sucedían aquí. Nuestra decisión fue conservar el frente de la calle de Juan de la Barrera, con todos sus árboles y sus dos casas catalogadas, y más bien hacer un proyecto de corazón de manzana en donde subimos la altura de los edificios al interior de la cuadra, pensando en que realmente las fachadas históricas que les platiqué de las casas de los 30 pudieran vivir dentro de su propia escala, con jardines compartidos con los edificios más altos, y también haciendo un conjunto que pudiera asumir algunas virtudes del mismo terreno. Por ejemplo, teníamos una subestación de Telmex aquí, que no necesitaba una ventana porque es un edificio totalmente hermético de 7 niveles. Entonces, aquí pusimos los edificios más altos. Después queríamos que pasara la luz del sur hacia acá atrás, hacia el conjunto Veracruz. Y entonces por eso es que los edificios se segmentan, tienen una restricción hacia el sur para dejar pasar la luz del sol. Y después, pues obviamente lo que les decía de conservar esta idea de la calle y de los árboles, ¿no? Entonces, aquí un poco en este dibujo se entiende pues, tanto las dos preexistencias que tenían terrenos muy grandes, como la estación de Telmex, está por ahí atrás, y un poco pues, el juego de alturas que también les platicaba yo en María Rivera, que nos permite un conjunto pues, con una diversidad tipológica y diferente altura, también le da una diversidad al conjunto y no una seriación, que es un poco lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Si ustedes ven aquí estamos queriendo como decir pues lo que es la Ciudad de México hoy, que es un collage de alturas. Por más que los usos de suelo digan H32090, pues la realidad es otra, ¿no? Esto es durante el proceso de construcción, todavía no tengo fotografiado esto, pero me gusta como mostrar justamente esta complejidad de trabajar en la ciudad, ¿no?
todo lo que implica eso, el conservar edificios históricos, el conservar los árboles, ¿no? Y al mismo tiempo el entender que necesitamos seguir incrementando la densidad en la ciudad central. La deberíamos de poder incrementar incluso más de lo que nos permiten. Nos piden hacer viviendas muy grandes que se salen de precio, se vuelven difíciles de vender, la tierra es muy cara, los servicios están concentrados, deberíamos de tener más vivienda y menos coches. De eso podemos hablar en un rato, ¿no? Aquí algunas fotos todavía durante el proceso de construcción del jardín. Aquí, por ejemplo, este es uno de los patios, este patio de acá, viendo hacia el jardín. Entonces, digamos que este es el perfil que le regalamos a la calle, ¿no? Pues el que ya tenía. O sea, más bien fue como conservarlo. Bueno, me quiero brincar a otro tema que tiene que ver pues, con un reaprendizaje y con algo que quería yo también compartirles hoy. Yo hice hace 7 años un proyecto de una casa en este mismo lugar que les voy a enseñar. Y en esa época, pues no tenía yo quizá tan presentes ciertas cosas que hoy me parecen muy importantes. Y entre ellas, realmente nunca me puse a investigar cómo se había hecho el diseño del fraccionamiento en el que hice esa casa, sino simplemente pues me concentré en la casa misma, ¿no? Creo que pues esa miopía pues es muy quizá del gremio también. Estamos acostumbrados, nos enseñan en la escuela a pensar en nuestro proyecto y no nos enseñan a pensar en el sistema más grande, aunque no lo quiero generalizar y no es el caso de todo el mundo. En general los arquitectos piensan en las fronteras legales que tienen para operar y no piensan en las fronteras espaciales. Y creo que es como una crítica pues, a la manera en la que hacemos arquitectura, porque si bien es cierto que la ciudad tiene unas cartas de uso de suelo que parecen indicar que todo es homogéneo, la realidad, como ya la vieron en la foto hace unas láminas, es que todo es heterogéneo. Entonces, cada proyecto es casi como un traje a la medida para un sitio y eso difícilmente se puede reglamentar, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante entender estos reglamentos como oportunidades y por eso los conjuntos que les mostré tienen diferentes alturas y tratan de ser más bien congruentes con el lugar, también cumplir con el reglamento, pero cuando no, pues hemos apelado a los polígonos de actuación pues para lograr mejores negociaciones urbanas para nuestros proyectos, ¿no? En este caso, la línea clave o el key line viene de Australia, de un ingeniero Yeomans, y hoy hay otro permacultor que se llama Doherty también en Australia, y hay muchísima gente utilizando esta idea para generar líneas clave en paisajes que puedan permitirles, por un lado, mejorar el suelo, por otro lado, canalizar el agua, un poco como entender muy bien la topografía, entender las cuencas, entender por dónde bajan los escurrimientos, y a partir de ahí y de creer, digamos, en la construcción de un paisaje en donde hay una mezcla de diferentes especies que permiten que ese suelo se active y sea propicio para retener el agua, se va generando un cambio y una regeneración del suelo. Y además, pues van creando una serie de estanques en donde se contiene el agua de lluvia. Y a partir de esos estanques se va creando pues, los sistemas de paisaje, de agricultura. Y en este caso, el fraccionamiento que les voy a enseñar está basado en ese principio, ¿no? Ese fraccionamiento lleva 11, 12 años de haberse ideado para un lugar cercano a Valle de Bravo, en donde había un rancho ganadero. Todo esto era bosque, originalmente el bosque que baja desde el Nevado de Toluca, que ahí se ve en la foto, y que pues, fue deforestado y que eventualmente se convirtió en pastizales, con esta idea, digamos, de maximizar
las zonas para el ganado y demás, que pues es parte de estas prácticas agrícolas que le apostaban a darle de comer a una población creciente y que hoy están en cuestionamiento, muchas de ellas, porque generan problemas grandes, ¿no? A nivel ecológico, ¿no? Entonces, bueno, este rancho ganadero ya no funcionaba como tal y Alberto Chrysler decidió, él es el desarrollador, decidió convocar a un grupo de permacultores, incluido el mismo Doherty, pero también Daniel Jaramillo y otros equipos, para que pudieran diseñar en base a la topografía y en base a un proyecto regenerativo, un fraccionamiento de casas, ¿no? Entendiendo que Valle de Bravo está a 140 kilómetros de la Ciudad de México y que es una cuenca independiente de agua, sin embargo, 30% del agua que se utiliza en la Ciudad de México viene de otras regiones. Una de ellas, Valle de Bravo, es una de las más importantes de donde se manda agua de la cuenca de Valle de Bravo a la Ciudad de México, se bombea, ¿no? hacia la ciudad. En los 50 se hizo la presa, que hoy le ha dado un valor inmobiliario enorme a Valle de Bravo y a Vándaro. Aquí unas escalas, un poco para entender el proyecto en el que estoy presentando. Es un proyecto de 2 kilómetros cuadrados, o sea, de 200 hectáreas, basado en este principio, ¿no? Un principio de reconocer por dónde baja el agua, los escurrimientos pluviales del bosque, los bosques que son nuestro pulmón y también nuestra fuente de agua, y cómo a lo largo de ese escurrimiento llegará a un punto clave, un key point, y a partir de ahí se podrá vincular con una línea clave, un key line, que será la que llevará el agua a lo largo de ese territorio a una serie de presas abiertas que se inundarán con agua de lluvia y que una vez que eso suceda se desbordarán al siguiente lago que está por gravedad más abajo, y cuando eso se termina se desbordan a la cuenca que sigue, ¿no? Es un sistema abierto. Entonces temporalmente se almacena el agua de la lluvia y se utiliza. Y esto pues es, digamos, todo lo contrario a abrir un pozo, ¿no? Que pues el pozo es la solución tecnológica que llegó después de las presas. Sobre todo, no estoy hablando de las presas grandes que quizá tenían fines eléctricos, como la de Valle de Bravo, que después se convierten en presas hidrológicas también, sino las pequeñas presas que había en muchos ranchos, en muchos terrenos en el país, y que se fueron descartando y que hoy están asolvadas porque se ha llegado a la cultura de la explotación de pozos acuíferos que pues, han generado muchos problemas. Claramente, por ejemplo, en el Bajío hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos y por otro lado, pues hay poca necesidad, ¿verdad?, de captar el agua de la lluvia. Sin embargo, habría que hacer esta captación también porque ayudaría a regenerar el suelo, ¿no? Entonces empiezan a vincular las cosas. Aquí una imagen de una de estas presas, ya dentro del fraccionamiento que les estoy platicando. Esta es una casa que está todavía en proceso, aunque se ha ido terminando paulatinamente. La casa está, aquí es este terreno de 1 hectárea. Años atrás yo diseñé esta casa en un terreno de 1,5 hectáreas. Y en fin, aquí hay una serie de casas. Esta casa la diseñó Fernanda Canales con Claudia Rodríguez. Esta casa también es de Fernanda Canales. Hay una serie de arquitectos trabajando en este desarrollo, haciendo casas. Todos tenemos que hacerlas con una serie de principios que tiene el fraccionamiento, entre ellos la captación de agua de lluvia, ¿no? Entonces, estos son los estanques que les estaba yo platicando, que se llenan con agua de lluvia a través de las zanjas de captación, que son estos key lines que vienen por las calles. Esta se llena por acá y hay otras más abajo, y en fin, están todas conectadas, ¿no? Y uno de las premisas que te pide este fraccionamiento es que el 70% del agua la captures en tus techos y la potabilices y luego la reutilices, la recicles, ¿no? Y el otro 30% te lo provee el fraccionamiento de las grandes presas. En esta casa hicimos el ejercicio de desconectarnos y generar un sistema autónomo
de tal manera que este terreno pudiera captar el excedente de agua de lluvia que cae en el terreno, en este cuerpo de agua, procesarlo en este cuarto de máquinas y después bombearlo a estos 3 volúmenes de la casa. Entonces, esto es un poco el diagramita de la casa. Gran parte de este terreno era boscoso, pero después fue llano, y entonces el paisaje que tiene es un paisaje más bien de llano, de escobos y de pequeños arbustos. El bosque más bien está en la parte que no se deforestó en la montaña, y entonces también una de las intenciones del proyecto es tratar de horizontalizarse de tal manera que la casa se mimetice lo más posible con la altura de los cuerpos arbóreos que hay. Acá el tema de la línea, de la key line que les hablaba en el fraccionamiento, llevado a un terreno en donde una de las líneas clave viene aquí y la otra de las líneas clave viene acá. Entonces esta capta el agua de la lluvia, que por la topografía, aunque es casi plano el terreno, eventualmente llega a este punto. Cuando esto rebosa, se va a las siguientes presas y se va a la zanja central principal del proyecto. Recientemente hicimos un proyecto que les mostraré al final de este capítulo, en donde el sistema que habíamos diseñado tenía, digamos, estos componentes que ya mencioné, estos 3 edificios y el cuerpo de agua, y acabamos de agregarle un cuarto componente, o más bien un quinto componente, que es este de aquí, que es un sistema agrícola, que está, es un sistema, diría yo, entre rural y tecnológico, que ya les platicaré de él, pero que lo que también pretende hacer es utilizar y volver a hacer potable el agua negra. Es decir, les explico cómo funciona el sistema. El agua se capta aquí, se potabiliza aquí, se bombea aquí, aquí y aquí. Eso regresa a los tanques que están aquí. Y entonces esa agua tratada se va a los WCs y después regresa y otra vez se va a los WCs y regresa. Y el excedente de eso lo pensamos en utilizar para riego, aunque está pensado el proyecto para que toda esta zona de aquí no necesite riego y que viva de la temporada de lluvia, que sea totalmente endémico y que no requiera riego. Finalmente, el sistema agrícola lo que pretende es utilizar el excedente del agua tratada, bombearla a un humedal construido aquí, a un pequeño tanque, y de ahí por gravedad hacerlo pasar por este sistema agrícola, y el excedente volverlo a conectar en la línea de llenado y volverlo a mandar al lago a través de otro humedal para después que llegue aquí. Y después otra vez pasa por la planta de potabilización y, en fin, es un sistema circular que lo que hace es darle varias vueltas al agua para poderla dejar limpia, ¿no? Aquí algunas imágenes de la casa. La casa, como les decía, es una casa muy horizontal con unos tragaluces que ayudan a meter la luz del sur, del oriente y del poniente en algunas partes de la casa. Es una pequeña cabaña construida en madera y con una cimentación, una losa de cimentación, y todo el resto es madera, incluso el techo, en fin, todo lo demás ya es de madera. Aquí una vista desde el cuerpo de agua hacia la casa, y uno de los edificios que también les platicaré aquí es un baño, un edificio que hace un pequeño homenaje al agua, y como uso son una serie de programas de baño. Esta es, digamos, la azotea del cuarto de máquinas, que al mismo tiempo de ser azotea también capta el agua de la lluvia y también genera la energía eléctrica para la casa.
Hay una serie de tragaluces también que meten luz natural al cuarto de máquinas que está debajo. Y luego hay un pequeño estudio con una terraza, con una azotea. En los 3 edificios llueve dentro de los edificios, o sea, están diseñados para que en la temporada de lluvia, que es una temporada de 6 meses o más, muy intensa, que la lluvia sea parte de la arquitectura. Este es el edificio que platicaba del baño, que en realidad nosotros lo vemos un poco como un templo, como un edificio dedicado al agua. Tiene una perforación al centro que hace que el agua de la lluvia, en época de lluvia, se viene aquí, se desborde hasta acá y después por unos canales salga del edificio y se conecte al sistema del que hablábamos hace rato. Son unos programas hay una terma interior, hay una regadera, hay un sauna y hay un baño, y esta también es una tina, ¿no? Y otra vez hay una serie de tragaluces que meten luz en diferentes momentos del día a los programas. Entonces ahí está el edificio en temporada de secas, con la tina al centro. Y después en temporada de lluvia, en donde se convierte en una fuente y vive, ¿no? Con la lluvia, con los truenos, con los relámpagos, en fin. Estas son las entradas de agua de las líneas de captación. Y este sistema agrícola que le llamamos cosecha de agua, que en realidad es un sistema agrícola intensivo, basado en una idea de un permacultor brasileño, que es la sintropía, y que le apuesta a que entre más diversidad haya en el sistema y entre más poda se le haga esa diversidad de vegetal, más alimento le das al suelo, más nutres el suelo, menos necesitas composta y eventualmente menos necesitas agua. Cuando decía que es un sistema rural y agrícola es porque al final de la obra había toda una serie de piedras de balastro que se habían puesto para que se movieran los camiones de obra, y esta zona había quedado como patio de maniobras, y pues una de las ideas era sacar esa piedra de ahí, y otra de las ideas que fue la que nos gustó realmente más fue utilizar esa piedra para crear unos canales para que el agua tratada pudiera viajar y ir infiltrándose en cada una de las camas de cultivo. Esto es parte pues, de todo el proceso de cultivo, que es parte también pues, de estos aprendizajes que podemos platicarlos dentro de un momento, pero pues que tienen que ver con reconectarnos con la naturaleza, con la tierra, con aprender de dónde vienen los alimentos, cómo es que crecen, qué propiedades tienen, en fin, todo el desconecte pues, que implica vivir en la ciudad, tratar como de ahora revertirlo, ¿no? Lo que implica sembrar un árbol, cuándo es ideal sembrar un árbol de acuerdo con el ciclo lunar, que es, digamos, no en la luna llena, sino más bien justo después de la luna nueva, que es cuando dicen que es el tiempo de las raíces, que lo que quieres es favorecer la raíz y no favorecer la fruta, por ejemplo, ¿no? Son cosas que nosotros pues estamos como totalmente desconectados. Aquí en estas fotos se ve ya el sistema terminado. Cuando digo terminado, pues obviamente terminado en la etapa inicial, y esto en unos años pues va a ser un bosque comestible y al mismo tiempo que una serie de hortalizas, y va a ser totalmente diferente, ¿no? Pero también es como parte del proceso el vivir todo eso, ¿no? Esa es la última lámina. Me gustaría ahora abrir esto pues a una charla con preguntas que ustedes tengan o comentarios. Por favor, bienvenidos sean.
Muchas gracias, Javier. Y tenemos cerca de 250 personas conectadas. Hay muchas preguntas, mucha felicitación, aplausos y demás. A ver, déjame. Hay mucha gente que ha colaborado contigo y también está mandándote saludos. A ver, vamos a las preguntas. Suri Marcos pregunta, ¿qué espacios nuevos o diferentes crees que debamos de ofrecer como desarrolladores inmobiliarios para la nueva normalidad? Mira, yo creo que, por ejemplo, las azoteas, que pues ya se utilizan, o sea, creo que habría que ofrecer muchos espacios para poderse desconectar, digamos, del interior y poder estar afuera. Eh, por supuesto, pueden ser desde terrazas, pero no necesariamente balcones, sino realmente espacios donde puedas pensar que es más como un cuarto exterior. Quizá incluso los porches son mejores opciones porque están protegidas de la lluvia. Puedes hacer jardines de invierno ahí cuando haga frío. O sea, creo que hay que entender que es importante pues, tener un pedacito de naturaleza dentro de la casa, por más pequeña que sea la casa, y propiciar esos espacios. Y luego, creo que pues, quizás es muy obvio, ¿no? Pero decía yo de las azoteas casi siempre se privatizan. Eh, Quizá pensar que no todas se privaticen y que parte de las azoteas realmente puedan ser espacios para pues, desconectarse de la ciudad y poderse incluso subir a trabajar, que tengan lugares de sombra. Eh, y creo que la tercera cosa que a lo mejor agregaría es pues, pensar en todos los sistemas como de una manera integral, o sea, que realmente nos interese saber cómo está funcionando el edificio, cuánta agua está utilizando, qué estamos haciendo para tratar esa agua, para reciclarla, para disminuir el consumo. O sea, creo que también como que nos toca responsabilizarnos. Siento que luego los arquitectos eh, delegamos esta parte de lo sustentable en gente que pues, está especializada en ello, cuando en realidad pues esto es parte de la arquitectura y debería de ser igual de interesante pensar en los sistemas de un edificio de vivienda que pensar en la misma vivienda, ¿no? O sea, eh, y eso hacerlo didáctico para que la gente también pueda pues, entender de dónde viene el agua, ¿no? O sea, cómo está. O sea, creo que esas cosas hacen que la gente realmente se conecte con los recursos, ¿no? Pues ahí está esa, Suri, para que los desarrolladores se pongan las pilas. Gabriel Rosilio nos pregunta, en la universidad nos enseñaron que la buena arquitectura y el desarrollo inmobiliario están peleados. ¿Cómo conjugas ambas? Sí, de hecho, es penoso para muchos arquitectos decir que son desarrolladores. Y, y pues eso está mal. O sea, al final lo importante es hacer buenos proyectos. No importa si eres el desarrollador o eres el arquitecto. Creo que se trata de que hagamos mejores cosas. Y la pregunta es si somos capaces los arquitectos de hacer mejores proyectos si nos invitan a participar o no. Y si aún podemos hacer algo por ser promotores y qué nos implica a nosotros, ¿no? O sea, caminar esa línea delgadita que les decía yo hace rato, pues implica tomar la responsabilidad también del desarrollo y de todo lo que eso implica, que pues, es un mundo gigante y con muchísimos riesgos, pero creo que ahí es donde yo apelaría más como a estas ideas de colaborar. Por ejemplo, muchas veces los desarrolladores nos dicen, yo necesito 250 viviendas y aquí está el lote y quiero que me cueste tanto y ya, ¿no? Ese es su listado y creo que si arrancara el proceso con que todos entendiéramos un poco más por qué vamos a hacer esas viviendas, para quién son, qué queremos que esa gente perciba como calidad de vida, cómo queremos conectar eso con la ciudad. O sea, son cosas que yo creo que no son afines a los arquis y a los desarrolladores. Y entre un producto de mejor calidad, pues mejor lo vas a vender. Yo incluso diría que hoy pues la arquitectura para muchos desarrolladores es una herramienta de venta. Lo ves en las promociones que hacen ellos, hablan de quién es el arquitecto y
Y muchas veces el arquitecto no tiene vela en el entierro más que en el diseño y a veces hasta acaba recibiendo las críticas de algo que no funciona o en fin, ¿no? Entonces, creo que yo lo que les diría es, no hagan caso cuando les digan que está mal, al revés. Entre más integradas estén las cosas, yo creo que es mejor. Y entre más haya un equipo pues, que se pueda medio especializar en algo, pero que sea una colaboración, mejor. Y por eso no delegarle a los ingenieros nada más los sistemas, sino cómo le hacemos con los ingenieros para hacer unos sistemas bien bonitos que realmente sean parte del proyecto. Y lo mismo, no nada más darle a los desarrolladores lo que quieren, sino cómo los involucramos para que las otras cosas que también nos preocupan a nosotros sean importantes para ellos. Luego tenemos otra, correr en la ciudad o correr en el campo. ¿Qué inspiración recibes de cada una de ellas? Correr en la montaña te hace mirar a la ciudad de una manera distinta. Y yo creo que no puedes decir lo mismo al revés. A menos de que tú vivas en el campo, ¿no? Pero hablando por mí, a mí realmente lo que me hizo cambiar y entender el valor pues de los temas de la naturaleza, de la montaña, pues fue estar en la montaña en estos trayectos de las carreras. Y entender eso, pues cuando regresas a la ciudad quieres que eso sea parte de la ciudad también, ¿no? Entonces te diría que hay que hacer las dos se complementan. Y también, pues vivir en el campo, vivir en la ciudad, pues sería ideal poder vivir en las dos, ¿no? Quizá no es posible, pero sí es posible salir mucho de la ciudad. O sea, nuestra Ciudad de México está cerca del Isla, del Nevado, del Popo, del Desierto de los Leones, del Ajusco, de los Dinamos, y eso nos va a nutrir necesariamente para cuando tengamos que trabajar aquí adentro de la ciudad. Yo creo que estaba relacionado. ¿Qué representa para ti el Iztaccíhuatl? Pues, en primer lugar al que me tocó subir, como en un ejercicio pues de corredor. Nunca había subido una montaña corriendo jamás en mi vida y sí, pues me cambió la vida. O sea, es un lugar muy especial. Varios años después regresé a subir hasta la cima, pero ya, pues obviamente con crampones y con unos guías, porque sí es riesgoso, pero tuve la fortuna de poderme bajar corriendo, ¿no? Y creo que es de los lugares más bonitos que yo conozco, ¿no? Por otro lado, es de las carreras, la carrera que hacen ahí en diciembre es de las carreras más difíciles que yo creo que hay en el mundo, porque subes, en muy poco tiempo subes de 4 a 5,000 metros, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? En términos de la altura. Cuando creas un proyecto como arquitecto tienes más libertad de expresar y plasmar tus principios. Sin embargo, como desarrollador inmobiliario nos vemos afectados por muchos factores externos que podrían chocar con estos principios. ¿Cómo manejar esta prueba tan dura? Mira, yo creo que hoy están de nuestro lado muchas cosas. Yo creo que sí la gente está esperando que los proyectos sean más conscientes pues, simplemente del agua, por ejemplo, ¿no? Y creo que son herramientas de venta hoy. Sí se hacen bien, porque además, por otro lado, pues cuántos fraccionamientos ecológicos conoces que ni siquiera lo son, que se han dedicado a derribar la montaña, ¿no? Entonces, creo que es un tema como de pensar de una manera distinta. O sea, tú como desarrollador, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te vas a sentir realmente orgulloso de lo que estás haciendo? ¿Qué clase de mundo quieres construir? Y estoy seguro que hay los compradores que van a pensar igual que tú y hay los que no. Y hay los que no van a poder pagar eso también. Y creo que ahí lo que nos toca es hacer lo más que podamos. Les doy un ejemplo, ¿no? En todos estos enormes proyectos de vivienda en las periferias de nuestras ciudades,
Las calles llegan a medir a veces 10 metros de ancho y los lotes tienen 15 metros de fondo, ¿no? Entonces le estamos destinando una cantidad de superficie al suelo, esperando que todo el mundo se mueva en auto, cuando pues, esas calles podrían tener un camellón y ese camellón podría estar arbolado, tener hasta frutas. ¿Qué tanto más costará eso que un asfalto? O sea, a veces siento que es nada más como tratar de forzar las cosas un poco más para que lo puedas lograr hacer en cualquier circunstancia, ¿no? Están los de Isla Urbana que se dedican a vender sistemas de captación pluvial en lugares donde no hay conexión de agua. Pero ¿qué pasa si pensamos en hacer estos sistemas de captación pluvial en todos lados? Porque pues, es lo que nos toca hacer, ¿no? Eh, Creo que tiene que ver con eso y creo que también eso nos va a ayudar a poderle dar herramientas a la autoridad cuando llega y te quiere extorsionar. Y pues tú tienes proyectos que puedes perfectamente hacerles el ruido de que esto vale la pena, ¿no? Y tratar de generarte ventajas en donde un proyecto que sea mejor para un barrio, pues va a tener quizá hasta simpatizantes en lugar de siempre llegar a ser el enemigo. En fin, creo que hay que tratar de entrarle a esas discusiones, pero desde una convicción de que lo que tú vas a hacer vale la pena. Tenemos una de Eduardo Suárez, dice, ¿planeas colaborar con el gobierno de la Ciudad de México en proyectos de vivienda social? Gracias y saludos. Estamos ahora trabajando en un proyecto en una zona exindustrial de la ciudad, en donde tenemos la posibilidad de hacer viviendas pues, asequibles, como le llaman, el 30% de ellas. Y el cliente que nos está encargando este proyecto quiere hacerlas, porque pues, ese es el primer obstáculo, ¿no? Luego los clientes no quieren. Y no solo quiere hacerlas, sino que está dispuesto a que parte del proyecto tenga un espacio comunitario, que sea un espacio público, y le interesa que captemos el agua de la lluvia. Y, o sea, yo creo que si logramos construir este proyecto del que le estoy hablando, pues podemos llamarlo a la ciudad como un ejemplo de lo que ellos deberían de promover, porque lo que me parece terrible es que desde que empezó este nuevo gobierno, todo lo que se hace está mal y todo está corrupto, pero por otro lado, todo lo que está bien, nadie habla de él, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es estar del lado de los que hacemos y me encantaría que lo que hacemos pueda estar en manos de los que dicen que van a hacer y que nos ayude eso a que ellos también hagan. O sea, que el gobierno no solo diga que va a hacer y no hace nada, sino que empiece a ver que sí es factible hacer estas cosas. Y que no solo factible, necesario. A la ciudad no le puedes poner una eh, carta de muerte, de defunción, y decir pues que ya no haya desarrollo inmobiliario. Lo que creo que hay que hacer es generar desarrollo inmobiliario que realmente ayude, porque es una fuerza económica enorme. Y si no, pues se va a ir a otras ciudades. O sea, hablando de la Ciudad de México, pues se está yendo a las costas, se está yendo a Guadalajara, se está yendo a Monterrey, pues, porque aquí no queremos esa inversión, ¿no? O sea, es un absurdo. Dice, ¿cuál es tu percepción de la ciudad, Luis? Luis dice, ¿cuál es tu percepción de la ciudad? Es decir, ¿qué opinas de querer centralizar torres como en Chapultepec? ¿Cómo podemos evitar la arquitectura vertical en pro de la sustentabilidad? Mira, yo creo que hay gente como Jan Gehl que, que ha propuesto densidades intensas en escalas de 6, 7, 8 niveles de altura y que ha demostrado que esas densidades son compatibles y se pueden dar el tú por tú con las torres. Eh, y yo creo que tiene razón. O sea, muchas veces la torre pues es una aspiración, no solo del que lo va a comprar, sino también del desarrollador y a veces también del político, ¿no? Pero el problema que tenemos es que a veces es tan difícil hacer edificios densos de menor altura que pues llegan los desarrolladores grandes que tienen mucha más fuerza
y pues ellos prefieren hacer torres, ¿no? Ahí es donde creo que también podemos incidir, pues, desarrolladores más pequeños, que queramos conservar una escala humana. O sea, yo no estoy hablando de ciudades de 3 niveles, para nada. Yo creo que hay barrios de la Ciudad de México que deberían de permanecer en una altura horizontal, porque tienen un valor histórico y demás. Y otros en donde ya podríamos entrarle al tema de la altura. Pero también creo que para que la altura valga la pena, a los que no vivimos en los edificios altos y que digamos qué buena onda que hicieron este edificio, pues las plantas bajas deben de ser mucho más interesantes y deben de ser quizá mucho más públicas. Porque si además de ponerte el edificiote alto, todo está bardeado y, o sea, que claro, ese es otro de los grandes conundrums del desarrollo inmobiliario. ¿Cómo haces un espacio público dentro de un proyecto privado? ¿Cómo haces con las barreras de seguridad? Pero todas estas son las discusiones que creo que merecen la pena y que deberían de estarse dando a niveles de política pública. Aquí nos hacen una pregunta que creo que tienes el expertise, dice, y va relacionada. La ciudad tiene una tendencia al crecimiento vertical, sin embargo, una queja constante es el desabasto de agua. ¿Consideras que esto se puede resolver con inversión en infraestructura o si crees que el agua ya no alcanza para todo? No, mira, uno se desperdicia mucha agua, y no solo en la Ciudad de México, en general en las ciudades pues, tiende a haber un desperdicio enorme por ruptura de tuberías y por otras cosas, ¿no? Dos, pues el agua la regalan como política pública y eso pues no ayuda a que la cuidemos, ¿no? Y tres, no hay realmente incentivos como para propiciar cambios importantes hacia, vamos a decir, incentivos para proyectos que utilicen menos agua de la que tienen derecho a utilizar por reglamento, ¿no? Yo tuve una plática con una alcaldesa de la Ciudad de México hace unos meses en la que le decía, déjanos hacer este edificio, aquí está cómo te voy a demostrar con estos sistemas que vamos a utilizar mucho menos agua de la que tenemos derecho a utilizar, porque su tema era que no había agua. Y entonces me dijo, no, es que los vecinos no quieren edificios. O es que los coches, o, ¿sabes? Como que siento que el agua se ha vuelto también una moneda de cambio. Es muy fácil para los políticos dejar pasar las oportunidades del desarrollo y decir, pues yo me dediqué a obstaculizar todo, voten por mí porque yo sí los cuido, ¿no? Cuando en realidad pudieron haber promovido proyectos que incluso generaran soluciones al tema del agua, porque que no suceda nada no va a resolver nada, ¿no? Entre menos recursos haya, menos van a resolver los problemas de agua. Entonces yo creo que el desarrollo inmobiliario es clave para tener los recursos incluso para resolverlo, pero se debe de resolver en muchas instancias. Se deben de reparar fugas, se deben de captar agua de lluvia, debemos de poder dejar de mandar el agua de lluvia al Valle del Mezquital junto con el agua negra. A veces nos piden poner una planta de tratamiento para mandarle también allá adentro el agua de lluvia. ¿Sabes? Estas cosas son absurdas. Y como que al parecer lo único que se quiere es decir que no hay agua. Y creo que lo que más tensión le pone es esta cosa de que no hay agua, ¿no? ¿Y qué significa eso? O sea, ¿cuál es la realidad del agua? No lo sabemos. Entonces es un tema muy complejo. Yo les diría que empiecen a investigar de otras formas de diseñar para reducir el consumo de agua y ese es el futuro. O sea, no podemos seguir pensando que nadie nos va a limitar en ese sentido, ¿no? Ya estamos un poco en tiempo. Voy a dar oportunidad para 2 preguntas más. ¿Te parece, Javier? Sí, claro. A ver, esta está buena. Si fueras funcionario de gobierno y tendrías la oportunidad y el poder absoluto de cambiar los reglamentos, ¿qué cambiarías? Mira, hay una cosa que creo que cambiaría todo. Les doy un ejemplo. En Seúl, en un viaje que hice hace como 7 años,
hablaban de la corrupción de los permisos de construcción y su manera de haber resuelto ese tema había sido construir una plataforma digital en donde los desarrolladores o los arquitectos subían los planos, pagaban los derechos y podían empezar a construir. Entonces, lo primero que yo haría sería quitar de en medio a todos los que pasan el sombrero, ¿no? Así de un golpe. Y lo segundo que haría sería crear un sistema de incentivos y, pues no castigos, porque el castigo suena mal, pero yo siento que la moneda de cambio más importante que tiene un gobierno es el uso de suelo. Ese es como un papel moneda. O sea, imagínense que el gobierno tiene una casa de moneda en la que imprime dinero. Ese dinero se llama uso de suelo. Si ese uso de suelo estuviera impreso de una manera que para que pudieras tú realmente entrarle al valor de ese uso de suelo, tuvieras que entrarle a temas de sustentabilidad, de espacio público, de invertir en obras de mejora, y que supieras que realmente ese dinero no se va a ir a la tesorería y a gastos de quién sabe qué. O sea, si tú canalizaras los recursos de la tesorería que se pagan por las licencias de construcción a los lugares en donde se va a construir, a proyectos realmente estratégicos de mejora de los barrios, difícilmente se te opondría el barrio a los proyectos. Entonces creo que un sistema de incentivos sería muy bueno y un sistema de transparencia total y de quitar a los intermediarios del medio de las licencias de construcción serían las dos cosas que yo haría. Dice, cuando sales de la carrera y no sabes lo que te depara el futuro, ¿cuál es el hábito más importante para llegar al éxito? Creo que la gente hoy está un poquito angustiada de lo que es el Pues, futuro. hay que confiar en que lo que hacemos es necesario. O sea, nos han dicho mucho que lo que hacemos no es necesario. El desarrollo inmobiliario no solo no es necesario, es nocivo. Y también nos han dicho mucho que la arquitectura es para una élite y que solo es para ese grupo que la puede pagar. Y yo no coincido con ninguna de esas dos posiciones. Yo creo que el arquitecto debe de brindar un servicio muy necesario y en todos los nichos de mercado hay muchísimo trabajo para los arquis. Incluso a mí me gustaría pensar más en una ciudad de muchísimos arquitectos haciendo proyectos pequeños que 20 arquitectos haciendo los 20 proyectotes contra los cuales estamos todos en contra, ¿no? No sé si... O sea, creo que no hay que tenerle miedo a las escalas, hay que entrarle desde lo más chiquito y poco a poco hacer bien las cosas con convicción, no hacer lo que uno no quiere hacer y poco a poco pues ir construyendo una trayectoria, una carrera, ¿no? Gracias. Y para llevarnos algo de Javier, ¿qué libros han cambiado tu vida y cuáles recomendarías? También otra persona nos preguntó que si Sí, hay uno de arquitectura botánica que recomiendes. Pero... sí, es buenísima la pregunta. Bueno, a mí me cambió la vida un libro que se llama Born to Run, Nacidos para Correr, que se los recomiendo muchísimo, de Christopher McDougall. Ese por un lado, pero que es un tema quizá personal, pero es una historia sobre los rarámuri y sobre el ser humano y su capacidad de correr y sobre la evolución del ser humano. Increíble libro. Y recientemente leí un libro de un físico que se llama Fritjof Capra. Se llama Punto de Retorno, El Punto de Retorno. Y es un libro que escribió en 1984 sobre muchos temas en donde hacía una crítica pues muy, muy importante al sistema capitalista y al sistema de crecimiento infinito y a la ciencia, incluso a la ciencia en el entendido de esta ciencia que de pronto dice voy a resolver el tema de la industria y entonces se inventan los agroquímicos y 30 años después tenemos problemas de autismo en los niños por el glifosato, ¿no? Que es este agroquímico que se le pone al suelo y que genera que el suelo se muera. Y pues, por ende nosotros también. O sea, si el suelo está muerto, nosotros también nos vamos a morir. Y él habla de todos estos procesos en los que ha caído la humanidad
pues por un objetivo de crecimiento infinito que nos han llevado al desastre en el que estamos hoy. Y ya lo decía en 1984 y sus teorías, fuera de que habla también mucho de la inflación, y la inflación ya hoy ya pues está en otra dimensión quizá, eh, todo lo que habla es relevante, ¿no? Entonces ese libro se lo recomiendo amplísimamente. Y luego, si les interesa pues la botánica y demás, el padre de la botánica es Rudolf Steiner, y el padre de la biodinámica. Si les llega a interesar todo lo que tiene que ver con lo que después se ha convertido hoy en la agricultura orgánica, pero que tiene un inicio en la biodinámica, incluso en nuestras fuerzas cósmicas, y hablaba yo hace rato de la luna, pero también en temas de conocimiento milenario, pues es él el indicado a leer. Y recientemente leí otro libro de un japonés que se llama Masanobu Fukuoka, que se llama La revolución de un popote. Y es un cuate que habla de cómo en la agricultura que él hace, lo más importante es no hacer nada. Y, y explica cómo nos hemos creado un mundo de necesidades, de cosas que no necesitamos hacer, y que lo único que hacen es complicarnos la vida cada vez más, cuando la naturaleza, si somos consecuentes con ella, es muy generosa y casi se da sola, ¿no? Entonces, pues ahí hay una serie de libros que les recomiendo. Pues muchas gracias, Javier. Estuvo increíble esta charla, la presentación. Creo que ya nos llevamos hoy arquitectura, filosofía, crecimiento personal, de todo un poco de ti. Agradecemos infinitamente tu participación con nosotros. Oye, yo diría una última cosa. Cuando se dice que pues, por la pandemia y todo esto, el mundo va a cambiar, yo creo que si no somos capaces de querer cambiar, los que estamos en esta charla y los que estamos en este planeta, y creemos que solito va a cambiar, el mundo no va a cambiar, se va a quedar igual. Y creo que no nos conviene que se quede así. Entonces, lo más importante es empezar por nosotros, y por lo que cada quien considere que es el cambio que tiene que dar, y no esperar a que alguien más dé el cambio, y mucho menos esperar que lo den los políticos. Ellos están en una nube, quién sabe, viajando en otro sistema. Como dice Greta, los políticos, hoy los seres humanos viajamos en un barco en medio de un océano y estamos quemando el barco. Sí, y como platiqué cuando te invitaba a esta charla, pues la gente que se conecta y demás, somos gente sedienta por aprender, por escuchar de los grandes como tú. Y pues, quiero agradecer también a la gente que nos está escuchando, que compartan estas charlas. Es un granito de arena para que la arquitectura, el desarrollo pueda expandirse y no estar compartiendo en redes sociales las porquerías que se alimenta luego la gente, memes Sí, y sí, noticias negativas y demás. Las redes las tenemos que llenar de esto. claro, de cosas positivas, porque el mundo que nos toca vivir hoy es increíble. No hay que pensar que no lo es. Nada más tenemos que hacerlo increíble también. Así es. Pues muchísimas gracias, Javier. Es un gusto y Gracias, ojalá podamos volver a hacer otra charla. con gusto. Saludos a todos. Muchas gracias. Bye, Nos hasta vemos pronto. luego. Chao. Bye. Y les recuerdo, el martes, el próximo martes, vamos a tener una charla con el arquitecto Armando Hashimoto, martes 7:30, con el tema Los límites de la arquitectura. Los esperamos mucho. No olviden, por favor, compartir estos videos. Gracias.